eso es el enfoque de esta mañana. La verdad central dice: la demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle los llevó a dejar todo e ir en pos de él. Amén. La verdad central, una vez más, dice: la demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle los llevó a dejarlo todo e ir en pos de él. Esta no es. Esta es la 18. Debe ser la 17. Texto para memorizar lo encontramos en el libro de Lucas 5:11. ¿Lucas 11? Lucas 5:11, el texto para memorizar. Mientras que van por los correctos, vamos a memorizarnos el texto. ¿Qué dice? Y cuando Ok, sigan. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sí, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Por eso es que la lección de esta mañana está enfocado más A los discípulos. en la obediencia de los discípulos, o a la obediencia del que Dios o Jesús llama. ¿Sí? Aunque la pesca o la pesca que hicieron en ese día fue un milagro sobrenatural para todos los que estaban en ese momento, el enfoque de la lección es el obedecer la voz de Dios. Amén. Estamos, ¿verdad?, aprendiendo entonces acerca del libro de Lucas. En la introducción dice: con comenzamos una serie de estudios destinados a mostrar nuestra relación con Jesús al que Lucas nos presenta en su evangelio. Hemos aprendido que Lucas fue un historiador o un médico también, ¿verdad?, que se dio la tarea de investigar todas las cosas de la vida de Jesús. Entonces, Lucas ponía mucho énfasis en las cosas que Jesús hacía. Muchos evangelios no lo presentan de esta manera, pero Lucas nos da todos los detalles acerca de la pesca milagrosa. ¿Sí? En otros evangelios lo podemos encontrar solamente como Jesús dice que llamó a sus discípulos a que dejaran las redes y le siguieran. Pero vamos a ver que Lucas da muchos detalles acerca de este evento. ¿Sí? Y la razón por la que Lucas lo hacía es que él quería demostrar que la historia o lo que él estaba escribiendo no solamente era como una leyenda. ¿Sí? Muchas veces encontramos en libros de leyendas o pensamientos que la gente ha escrito, pero que si nosotros quisiéramos comprobar la historia de esas leyendas, no la vamos a encontrar. Pero Lucas presenta su evangelio con muchas pruebas, ¿sí? De manera que los lectores de su libro puedan estar completamente informados acerca de la vida de Jesús. Entonces estas lecciones nos van a ayudar a entender acerca de la vida de Jesús. Dice: ¿cómo es posible relacionarse con alguien que vivió hace 2000 años? Parece imposible que nosotros como cristianos que hemos creído en Jesús podamos tener una relación de alguien que vivió hace 2000 años. Si esta persona hubiera vivido hace 2000 años y nosotros quisiéramos relacionarnos con él, humanamente, verdaderamente sería imposible. Pero lo que pasa con Jesús y nosotros es que no solamente Jesús vivió hace 2000 años, sino que a pesar de que dice que Él murió en la cruz, Él resucitó al tercer día. Entonces, por esa resurrección, nosotros
podemos tener una relación con Él. Si Él no hubiese resucitado, entonces nuestra relación con Él fuera imposible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás, aunque tuviéramos historia de Jesús, así como los que siguen a Buda o a José Smith, dicen que uno de estos parece que fue ¿quién es el líder del Islam? No me acuerdo cómo se llama. Mahoma. Dicen que en unos escritos que él dejó al final de su vida, dice que le invitaba a sus seguidores a seguir buscando la verdad. O sea, diciendo que él solamente fue un hombre. Sus escritos nunca fueron la verdad. Él estaba en un camino buscando la verdad. Pero en realidad, quizás si algún día lo encontró, lo ignoró. ¿Sí? Pero él dijo a sus seguidores que siguieran buscando la verdad. Y la verdad, sabemos que es Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, dice aquí, es cierto que parece imposible tal relación, sin embargo, Jesús actualmente vive. Podemos relacionarnos con Él todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Por eso, dice aquí en la lección o en la introducción, por eso con el que nosotros vamos a aprender a relacionarnos, ahí dice una palabra que no me gustó, dice no. Entonces, dice, por eso con el que nosotros vamos a aprender a relacionarnos, dice, no es con aquel Jesús histórico que vivió y murió y resucitó en Palestina. La palabra ahí para mí no debería de estar ahí, porque en realidad nosotros nos estamos relacionando con ese Jesús que murió, pero que también resucitó. Si no, ¿con quién más nos relacionaríamos? Sabemos que Él murió, pero que Él resucitó, y que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, dice, podemos relacionarnos efectivamente con Jesús que vive hoy y que está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:34. No hay nadie que nos pueda separar de Dios. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además dice está sentado a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. Con esta lectura o con este versículo que encontramos aquí, podemos decir que en verdad nosotros estamos en la verdad, no como los otros que dicen que muchas veces la tradición o a las religiones tradicionales o cualquier otra religión que fuera, dicen que, por ejemplo, los católicos, que la Virgen intercede al Padre por nosotros, pero no es así. ¿Quién es el intercedor entre Dios y nosotros? Jesucristo. Pedro, cuando hablaba, ¿verdad?, en el libro de Hechos, decía que no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Él es el único, ¿verdad?, que nos puede salvar o que puede interceder a nosotros delante del Padre. Entonces, si Él puede interceder por nosotros delante del Padre, nosotros podemos tener una relación con Él. Amén. Quizá, dice aquí, esta relación con Jesús glorificado y sentado en un trono en el cielo le parezca aún más difícil que la anterior. Pero si se dispone en su espíritu a relacionarse con Él, entonces sucede un milagro. Dios le habla, el Espíritu Santo se llega hasta usted y le muestra cómo relacionarse efectivamente con Jesús, el Hijo eterno de Dios, el cual fue tan hombre como usted y tan Dios como Dios.
No sé si ustedes hayan tenido alguna experiencia en la vida cristiana de que en algún momento de la vida, o cuando están trabajando, o cuando están durmiendo, de repente se despiertan y sienten esa necesidad de platicar con Dios. ¿Sí? Pues yo le contaba a mi familia que eso me pasa a mí a veces, que me despierto y digo, bueno, pues me desperté y tengo mucho sueño, pero siento en mi espíritu el tener esa comunión con Dios. ¿Sabe que cuando nos pasa eso, nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad, ¿verdad?, de poder levantarnos y platicar con Dios? Le decía a mi familia que a veces perdemos muchas oportunidades para hablar con Dios. Muchas. Y como perdemos la oportunidad de hablar con Dios, también perdemos oportunidades para servir efectivamente a Dios. La semana pasada me desperté y también me desperté como con ese pensamiento de que cuántas veces yo he perdido la oportunidad de ser quizás mejor servidor de Dios, poniéndome en comunión con Él. Entonces pensé, dije, me voy a levantar y voy a orar. Y me quedé ahí un rato y no me levantaba, y después me levanté y fui al baño y seguí pensando en eso. Y regresé y pues me voy a dormir otro rato, ¿verdad? Y le dije a ella, sí, sentí que algo como que me habló, algo como que vino a mi mente y me dijo, ¿vas a volver a perder la oportunidad? O sea, como que decimos, pues te vas a dormir. O sea, ¿de verdad vas a perder la oportunidad otra vez de poder tener esa comunión con Dios? Y no, mejor me quedé y me puse a orar. Pero esa relación es lo que busca Dios con nosotros, que tengamos una intimidad con Él, para poder verdaderamente ser discípulos de Él. Dice aquí, el propósito santo es hacerle reflexionar sobre su vida, sobre sus aciertos y fracasos, para que se arrepienta de sus pecados y se ponga en una correcta relación delante de Dios, para la salvación total de su persona. El relato que enfrentamos hoy, Lucas muestra que toda relación con Dios comienza con un llamado. ¿Sí? Dios siempre dice que está llamando a discípulos, a seguidores, que le sirvan, que le sigan, que le obedezcan. Entonces, con un llamado ineludible que proviene del Dios o del mismo Dios. ¿Qué quiere decir la palabra ineludible? No sabe. Creo que es una palabra compuesta. No puedes eludirlo, no puedes, ¿cómo se dice? Evitarlo. Esquivar. O esquivar. Me acuerdo una vez que estábamos allá en el pueblo, ¿no? Y un hombre salió a cazar. Y dice que él estaba cazando de un lado del valle donde estaba. Es una barranca donde pasa pues de vez en cuando agua. Entonces él estaba cazando de un lado y el otro señor estaba del otro lado. Y dice que este señor estaba apuntando a un, no sé qué sería, un animal que quería cazar, ¿no? Y no, o sea, falló en su intento y no le apuntó bien. Entonces dice que la bala dice que iba directamente a donde estaba el otro señor del otro lado. Yo no sé si es cierto o no, pero dice que él al ver la bala dice que se esquivó. Okay. Dice, yo miré la bala, dice, y tengo muy buenos reflejos y que lo alcancé a esquivar.
Entonces, Son las películas nuevas de ahora, de hoy. la palabra de Dios no puede ser esquivada. ¿Sí? O sea, no tienes, no puedes tener ese, ¿cómo se dice? O no podemos tener esa habilidad de poder esquivar la palabra de Dios. Lo podemos ignorar, pero siempre llega a nuestros corazones. ¿Sí? La palabra de Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que no lo esquivamos, pero lo ignoramos. ¿Sí? O sea, Dios nos habla y nos dice cosas que debemos de hacer, pero nosotros pues ya nos dijo, no, ya lo escuchamos, pero decidimos que no obedecer. Entonces dice con un llamado ineludible que proviene del mismo Dios. Es un llamado al que hay que atender y que se va manifestando en su vida de una manera progresiva. Cuanto más responde, tanto más le llama. Hay muchas cosas que podemos, o que nos pueden llamar la atención. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando un trabajo, un ejemplo, ¿verdad? Y vamos y aplicamos en cualquier compañía que encontremos, ¿verdad? Yo quiero trabajar aquí. Entonces no le llaman, ¿verdad? Pero se va a otra empresa y así. Y de repente, pues una de las empresas donde usted aplicó, pues le llaman, ¿verdad? Entonces, ha pasado que después de que le llaman en la primera empresa, después siguen llamando las demás. ¿O no les ha pasado? Nosotros tenemos la libertad de atender al llamado de ellos, ¿o no? Por ejemplo, dicen que, no sé si es cierto o no, pero me contó mi cuñada, que donde yo trabajaba antes, que el supervisor, el jefe, dice que me andaba buscando, que porque quiere que yo regrese a trabajar allá. Entonces, si supongamos que él llegara a llamarme, yo tengo la libertad de aceptar su llamado, ¿no? Jesús nos llama. Nosotros tenemos la responsabilidad de atender a su llamado o ignorarlo. Amén. Lucas 5, del 1 al 4. Alguien que lo lea, por favor. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret. y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaba lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a que la apartase de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Amén. Dice aquí que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús ya había tenido pues mucha fama en los alrededores de donde él vivía. Dice que la gente se juntaba para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? O sea, ¿qué aprendemos cuando dice que la gente se amontonaba o se juntaba para escuchar la palabra de Dios? Acuérdense que hemos estudiado otros evangelios o los milagros que Jesús hacía, las enseñanzas que Dios daba. Lo que pasa es que Jesús lo que enseñaba, lo enseñaba no solamente hablando, sino también con su ejemplo. ¿Sí? Dice que él enseñaba con autoridad y no como los escribas. En Mateo capítulo 7, al parecer, en su último versículo del capítulo 7, dice que él enseñaba a sus discípulos con autoridad y no como los escribas. Después de dar la parábola del hombre insensato y del hombre prudente.
Dice que él enseñaba a sus discípulos con autoridad y dice que muchos se admiraban de su doctrina o de su enseñanza. Muchos quedaban maravillados por cómo él hablaba, cómo él expresaba, ¿verdad?, sus palabras, y sus palabras no solamente eran oídas en su mente o solamente, sino que llegaban en el corazón de las personas, de la gente, de manera que se arrepentían muchos de sus pecados. Sin embargo, había mucha gente que también llegaba solamente para escuchar o solamente para tratar de encontrar alguna falta en Jesús. Pero dice que aquí se agolpaba la multitud. Jesús estaba comenzando su ministerio en busca de personas que comprendan su mensaje y que desean seguirle. Dice, los relatos que tenemos en los evangelios de este episodio de la vida de Jesús parecen que no están de acuerdo unos con otros. Eso es porque en otros evangelios dice que estaba en el mar de Galilea. Pero el mar de Galilea se le puede conocer por tres nombres: Galilea, Genezaret y el mar de Tiberias. En estos tres nombres se le conocía el mar de Galilea. Por eso dicen que muchos pueden pensar que que están como confusos o no están de acuerdo los evangelios a la hora de escribir esta historia. Pero eso es lo que pasa, que el lago o el mar de Galilea se le conoce por tres nombres: Genezaret y Tiberias y también Galilea. Dice aquí, sin embargo, pensamos que cada uno acentúa cierta parte de la relación total. Juan, por ejemplo, parece el comienzo de esta relación de Jesús con sus discípulos. Por eso es muy importante, así como aprendimos el miércoles, ¿verdad?, en el estudio del hermano Nes, que cada evangelio muchas veces se enfoca su mensaje de una manera diferente. Dice aquí, Mateo y Marcos por su parte nos relata un breve resumen sin explicar detalles. Es Lucas quien ve en los detalles algo importante para comprender el sentido de la vida del maestro. Entonces, al comenzar dijimos que Lucas da muchos detalles de los eventos que está narrando, no así los otros evangelios. Lo primero que Jesús busca son amigos, como en este caso alguien que le presente un bote para internarse un poquito en el mar y así hablar con mayor comodidad a la multitud. Ya sabemos que la gente dice que se había juntado y era mucha gente, entonces quizás Jesús no podía hablar con libertad. Por eso, al ver que Pedro, ¿verdad?, ya había terminado de pescar toda la noche, vamos a ver más adelante, y dice que estaban lavando sus redes, dice que le preguntó o le pidió que se pudiera hacer su barca, y al Pedro, pues, prestarle la barca, dice que le dijo que lo moviera un poquito más adentro, y desde ahí el Señor empezó a enseñar. Podemos entenderlo como un milagro también, lo que Jesús hacía al enseñar desde la barca, ¿sí? Sabemos que en el mar pues hay mucho ruido de olas, y más aparte pues la gente que estaba ahí, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. Pero dice que aquí lo hizo con un propósito acústico, de manera que la gente le oirá más por el agua, porque el agua transmite mejor los sonidos y los amplifica.
También un propósito didáctico, ya que los maestros de su tiempo se sentaban para enseñar. O sea, aquí nos muestra dos razones por las que Jesús mandó que pusieran la barca un poco más adentro, y no porque no quería estar cerca de la gente, sino porque, según dice aquí, el agua le ayudaba a transmitir mejor el sonido y los amplificaba, o sea que la voz se lo llevaba el viento. Entonces la voz de Jesús podía llegar todavía más allá. O sea, el viento llevaba el sonido. La segunda es que se sentaba para enseñar. Pero dice aquí, además de haber conseguido un barco, Jesús ha conseguido a un amigo, Simón, el dueño del bote. Jesús se introduce lentamente en la vida de Pedro y de los demás discípulos, naturalmente como un amigo que pide un favor para buscar la ocasión de formar una relación cordial. Bueno, aquí podemos aprender que así como Pedro dispuso su barca para Jesús poder enseñar a sus discípulos, nosotros también tenemos algunas cosas que podemos ofrecer a Dios, de la cual el mensaje de Jesús pueda ser predicado. Y aquí les voy a preguntar, ¿qué es lo que usted ofrecería a Jesús para que el Evangelio pueda ser predicado? Algo. Bueno, para Pedro su barca representaba su medio para poder entrar al mar a pescar. Y yo creo que nosotros también tenemos algunos recursos que contamos, que usamos, que nos ayudan también para conseguir, ¿verdad?, el pan. Puede ser un vehículo, puede ser, no sé, una computadora, puede ser algo. Algo debemos de tener que podemos poner a la disposición. Nuestras habilidades. El hermano Ángel Félix nos contaba una historia el viernes pasado, ¿verdad?, acerca de un hermano que dice que le pedía a Dios que le concediera tener un carro, ¿verdad? Y él en sus oraciones pues le pedía a Dios que le pudiera dar un carro para que ese carro lo usara, ¿verdad?, para llevar a los hermanos a la iglesia. Era una bonita forma, ¿verdad?, de poner a disposición lo que Dios le había dado. Pero dice que al final, cuando este hermano obtuvo su carro, pues ahora ya no quería llevar a nadie. No quería que le ensuciara. Entonces, muchas veces nos rehusamos a dar las cosas que nosotros tenemos para el servicio a Dios. Sin embargo, dice que Pedro, no vemos que Pedro haya dicho, no, pues es que estoy ocupado, o que estoy trabajando y estoy lavando mis redes y yo no puedo prestarte mi barca para que te vayas al mar. O sea, Pedro no puso ninguna resistencia a lo que Dios o Jesús le estaba pidiendo, ¿sí? Sino que él voluntariamente dijo con todo gusto, pues yo creo que pues úsalo, ¿verdad? Nosotros nos debemos de gozar en que nuestras cosas o lo que nosotros poseemos sean usadas para Dios, para el beneficio, ¿verdad?, de su obra. Dice aquí Jesús se introduce lentamente en la vida de Pedro y de los demás discípulos, naturalmente como un amigo que pide un favor para buscar la ocasión de formar una relación con él. Cuando nosotros ponemos nuestras cosas, todo lo que nosotros tenemos a la disposición de Él, o aún nuestra propia vida, dice que Dios va a recompensar todo lo que nosotros hacemos.
Pedro nos enseña muchas cosas acerca de eso. Y como Pedro, yo pienso que estaba cuando en Juan, digo Marcos, alguien lo puede buscar. Marcos 28 y 30. Cuando Jesús estaba predicando acerca de un joven rico que dice que tenía muchas posesiones, este rico, ¿sí? Y que vino a Jesús a preguntarle qué es lo que él necesitaba hacer para alcanzar la vida eterna. Sí, y dice que Jesús le dijo que fuera y vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres y entonces lo siguiera. Dice que cuando Jesús le dijo todas estas cosas, dice que él se entristeció y se fue. O sea, no quiso. Marcos 10. Dice que no quiso ofrecer sus propiedades o sus cosas para beneficio de Jesús. Sin embargo, dice que eso es lo contrario de lo que hizo Pedro. Pedro pues puso todo a disposición de Jesús. ¿Qué dice? Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Cuando nosotros damos todo a Él, ¿qué es lo que Dios nos promete? La vida eterna. Que recibiremos recompensa de todo lo que nosotros hacemos. Quizá usted también tiene hoy el equivalente a ese pequeño barco de Pedro para compartir con Jesús y ayudarle a que su mensaje pueda ser mejor, escuchado y más aceptado en el mundo actual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer a Dios? Aquí en el párrafo de arriba dice que Dios buscaba o estaba buscando amigos. ¿Sí? Nosotros, como seguidores de Jesús, nos gustaría ser amigos de Jesús. Dice que Él, pero también Jesús necesita hoy amigos que compartan con Él sus necesidades, que alivien su dolor de ver a la humanidad perdida y alejada de Dios. Amigos que le ayuden en su deseo de traer paz y bendición a las personas olvidadas de su amor. O sea que nosotros queremos ser amigos de Dios. También hay un canto que dice que yo quiero sentir como tú sientes. A ver, pastor, ayúdenme a cantar el cantito. Quiero ser como tú. No me acuerdo. Ya se me olvidó a mí también. Corazón. Quiero ser como tú. Amar como amas. Sentir como tú sientes. Servir cada vez. Ser como tú. O sea, que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo cada día de nuestra vida. Amar como Jesús ama. O sea, sentir entonces el dolor que Jesús sintió cuando estaba, ¿verdad?, en el monte, viendo hacia Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, dijo, ¿cuántas veces? Dice, quise juntarte como a las gallinas con los polluelos y no quisiste. Jesús estaba dolido por el rechazo que había recibido de su pueblo. ¿Sí? Nosotros también debemos de servir como Él sirvió. Amén. Amén.
Jesús llama a seguidores. Lucas 5, del 4 al 7. Ay, me lo lea, por favor. Cuando acabó de hablarle, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. De manera, dice, que se hundían. Jesús ya ha probado la amistad con Pedro en este pequeño detalle del préstamo de su bote o de su barca. Ahora quiere probar más a fondo a su amigo y probar también su obediencia. Aparentemente un detalle, pero que es fundamental para los propósitos de Dios. El mandato de Jesús es algo extraño y Pedro, como pescador de profesión, se da cuenta de ello. La pesca con red rinde mejores frutos por la noche, cuando los peces no pueden advertir la proximidad de los silenciosos barcos ni la malla de la red. Sin embargo, Pedro cede gustosamente al mandato de Jesús, reconociéndole desde el primer momento como maestro. Aquí vemos un milagro pues extraordinario, porque los pescadores saben, ¿verdad?, que el mejor momento o el mejor tiempo para pescar se dice que es en la noche. Y Jesús había llegado a ellos, dice que al rayar el alba, o sea que eran, después de dar su mensaje a la multitud, no sabemos cuánto tiempo duró, pero supongamos que eran como a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, cuando después de haber dado su mensaje a la multitud, dice que le pidió a Pedro que fuera más adentro y que echara las redes para pescar. Pedro pudo tener muchas excusas acerca de la petición de Jesús, pero dice que a pesar de que Pedro sabía, o a pesar de que él era un pescador profesional, o sea, en su mente pudo pensar, digo, pues es que quizás Jesús no sabe que es en la noche es el mejor momento para pescar, ¿verdad? Porque es de suponer que Jesús no tenía esa habilidad para pescar. Entonces, por eso que Pedro pudo haber pensado eso y decir, no, pues el mejor momento para pescar es en la noche. Entonces, ellos habían dicho, ¿verdad? Simón respondió, dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Pero, dice, en tu palabra echaré la red. Pedro estaba poniendo su total confianza o dependencia en Jesús, en la palabra que Jesús estaba dando. Quizás él había leído todos los primeros 5 libros del Pentateuco y tenía familiaridad con lo que Jesús hizo al principio. Dice que Jesús o Dios decía la palabra y se hacían las cosas. En la palabra se hizo la luz. En la palabra el sol, la luna y las estrellas y los planetas se crearon. En la palabra la creación se mantiene unida y sostenida.
en la palabra de Dios, o la palabra de Dios es autoridad. Amén. Y cuando Dios dice algo, sucede cosas grandes y cosas maravillosas. Amén. Entonces Pedro obedeció y echó la red. Quizás podemos pensar que Jesús quería darle una lección a Pedro. ¿Cómo podría ser esa lección de Jesús hacia Pedro? Le estaba tratando de enseñar que él ya no sería más pescador de peces, sino de hombres. Y es por eso que Jesús hace con él ese milagro. Porque Jesús, cuando estuvo predicando, cuando vino a predicar a este mundo, dijo en Juan 9, 4 y 5, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Dice: la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si bien los peces se podían pescar solamente de noche, para que fuera pescador de hombres lo tenía que ser mientras el día dure. ¿Sí? Porque dice aquí que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Estaba tratando Jesús de enseñarle que nosotros como cristianos o como seguidores de Jesús debemos de aprovechar bien el tiempo mientras el día dure. Amén. O sea, mientras que nosotros tengamos la luz del día, podemos nosotros predicar la palabra de Dios o trabajar para Él. Amén. Y el trabajo que nosotros hacemos, el Señor mismo dará fruto a nuestro trabajo. ¿Sí? Nosotros no somos como quizás profesionales en una área, pero cuando nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, el Señor dará fruto a nuestros esfuerzos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría. O nos esforzamos tanto que muchas veces nos desanimamos o nos frustramos porque queremos hacer cosas y no vemos fruto de nuestro esfuerzo. Pero quizás lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no estamos obedeciendo a la voz de Dios. El mandato de Jesús era algo extraño y Pedro, como pescador de profesión, se da cuenta de ello. Muchas veces quizás las cosas de Jesús o las cosas de Dios se nos hacen como que muy extraños. Díganme. Su palabra dice, ¿verdad?, que tenemos que tirar o hacer las cosas, hablar de su palabra fuera y adentro y fuera de tiempo. Entonces, Él es el único que sabe cuándo las almas están listas. A veces podemos decir, oh, pues Él ya está listo, pero no es así, solo Dios sabe. Yo le doy muchas gracias a Dios y como testimonio, el día de ayer, un jovencito aceptó a Jesucristo. Entonces, antes de yo llegar, yo mandé un mensaje a sus papás diciendo si iba a poder estar el niño acá, porque la tarde estaba tan bonita y dije, pues si no, ahí me quedo en mi casa. Pero dije, bueno, fui obediente y vine y gloria a Dios porque tocó el corazón de este muchacho, porque ya él sabe de Dios, pero muchas veces por una pregunta o una duda, las personas no vienen a los pies del Señor, pero el Señor nos enseña en este caso de que tenemos que ser obedientes y persistentes, y eso fue lo que él hizo, fue y hizo lo que el Señor le dijo. Entonces, seamos obedientes y trabajemos en la obra del Señor, porque Él es el que sabe los tiempos de cada corazón. Amén. Hermano, me perdí. Sí. Tenemos, como dice la hermana, tenemos que ser persistentes, tener paciencia. Y a veces uno habla la palabra y las personas uno ve que no le ponen mucha atención o que lo atienden por compromiso.
pero cuando la semilla está sembrada, ¿verdad? Nosotros, nuestro deber, nuestra responsabilidad es llevar el mensaje, pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Tenemos que tener la paciencia y esperar que el Espíritu trabaje en esas personas. Tal vez no en el momento, porque a mí me ha pasado, pero después se ve el fruto de la palabra que se ha sembrado. Jesús dio una parábola acerca de la semilla. ¿Sí? Dice que el agricultor pues va y pone la semilla, hace su trabajo, ¿verdad? Pero el agricultor no sabe cómo esa semilla empieza a germinar dentro de la tierra. Así es la palabra en el corazón de nosotros. La semilla es echada y Dios es el que hace la obra en el corazón del ser humano. La red es echada, pero no como todas las veces. Esta vez es echada en obediencia al mandato del Señor. Por tu palabra, dice, echaré la red. El resultado parece obvio. La pesca es abundante, tanto que la red se rompía y no podían sacarla por ellos mismos, teniendo que llamar a los del otro barco solicitando ayuda. Nosotros, los que ya somos amigos del Señor, ¿cuántas veces hemos fallado en el seguimiento del Señor cuando Él nos indica echar nuestras redes? Si hemos de pescar más, no ha de ser porque echemos más cantidad de anzuelos al agua. Una pesca abundante requiere de este principio, ¿qué dice ahí? La obediencia al Señor. Eso es lo más importante. La obediencia al Señor. Después de que nosotros obedezcamos al Señor, entonces veremos la gloria de Dios. Hermano, y otra parte que veo yo, que cuando se llenaron las redes, se llenaron tanto que hasta los que estaban cerca lo llamaron, ¿verdad? Entonces ellos también participaron de la bendición. Amén. Nosotros a veces no sabemos cómo el Señor va a trabajar, ¿verdad? Tal vez una persona es el puente para que lleguen los demás. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, nosotros a veces no entendemos, como nuestro Dios es un Dios que no podemos entender, pero a veces con una palabra, con una poquito que uno siembre, alcanzan varios. Amén. Aleluya. Entonces, no debemos anteponer ante nuestro Dios vanas excusas, que para nosotros pueden ser válidas porque pensamos o creemos que somos expertos en lo que hacemos. ¿Sí? No debemos de poner excusas delante de Dios, sino poner obediencia o en práctica lo que el Señor nos dice. Dice aquí, nunca seremos mejores cristianos. El camino del Señor exige, o sea, si ponemos excusas, nunca podremos ser mejores cristianos. El camino del Señor exige como fundamento de la obediencia. Como paso fundamental la obediencia, porque Jesús busca seguidores, personas que le sigan donde Él va y que hagan lo que Él manda. Vosotros sois mis amigos, dice Juan 15:14, si hacéis lo que yo os mando. El libro de Santiago dice que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Amén. Entonces hay que, ¿verdad?, mejorar en ese aspecto, en obedecer la palabra de Dios. Jesús llama servidores. Del 8 al 11, alguien que le dé lectura, por favor. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. De igual manera de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres.
pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Amén. Jesús dice ya había probado que sus mandatos son lo mejor que sus discípulos puedan hacer. Jesús ya ha probado que sus mandatos son lo mejor que sus discípulos pueden hacer. Ahora necesita que ellos le sirvan efectivamente para sus propósitos salvadores. ¿Sí? Después de que habían hecho, o Jesús hizo ese milagro de que esa pesca fuera pues muy grande, de manera que no podían ellos solos, sino que tuvieron que llamar a los demás para ayudarle. Dice que Jesús ya con eso había probado que los mandatos o que las ordenanzas de Él es lo mejor que un discípulo puede hacer. ¿Sí? La obediencia es lo mejor que un discípulo puede hacer. Y que dice aquí, ahora necesita que ellos les sirvan efectivamente para sus propósitos salvadores. Dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí vemos dos veces que Pedro le dijo Señor a Jesús. Antes de que Jesús le pidiera, ¿verdad?, que echara la red al mar, dice aquí, respondió Simón y le dijo: Maestro, ¿sí? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra dice: echaré la red. Ese fue en el versículo 5. Y ahora Simón otra vez vuelve a decirle Maestro en el versículo 8. Esta palabra Maestro, dice que Lucas lo empleó en la escritura griega, que quiere decir jefe o comandante. De manera que Pedro le estaba dando viendo a Jesús como una autoridad. ¿Sí? O sea, como que las cosas que el maestro dice son dignas de obedecer. O sea, de no cuestionar. ¿Sí? Eso es lo que Pedro estaba diciendo en su corazón cuando le dijo maestro en el versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, dice, y nada hemos pescado, mas en tu palabra dice: echaré la red. O sea que él estaba tomando la persona de Jesús como una autoridad, que sus palabras o lo que él pedía que se hiciera, se debería de hacer sin cuestionamiento. Aquí en el número 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí estaba reconociendo la divinidad de Dios, de Jesús, al ver que de manera milagrosa habían pescado muchos peces. En un momento que no era apropiado para pescar, la pesca había sido abundante. Entonces estaba reconociendo la divinidad de Jesús, y por eso es que le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea, él estaba diciendo: yo no puedo estar con alguien tan puro, tan santo, y yo siendo pecador. Por eso es que le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero Jesús no quiere que el ser humano se aleje de él, sino más bien que se acerque a él para ser perdonado por sus pecados. ¿Sí? Quizás Pedro en su humanidad dijo: no, porque yo soy un pecador y yo no creo que con todos mis pecados poder acercarme a Jesús. Sí, hemos escuchado muchas personas que dicen: es que yo he hecho tantas cosas que Jesús no creo que me pueda perdonar.
¿Y qué pasa? Mejor deciden, en vez de acercarse, alejarse de Jesús. Es lo que Pedro estaba diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Yo no soy digno de ser llamado tu discípulo. Tú eres tan extraordinario, tan santo, que quizás soy una mancha en tu ministerio, ¿verdad? Jesús no quiere que nosotros nos alejemos de Él, sino que nos acerquemos a Él humildemente para obedecer sus mandamientos y ser llamados así servidores de Él. Jesús afirma el corazón de Pedro temeroso y a la vez le indica lo que debe ser. ¿Sí? Jesús dice que, otra vez, Jesús afirma el corazón de Pedro temeroso y a la vez le indica lo que debe ser. ¿Sí? No lo que debe hacer. Él debe ser pescador de hombres. Es así también como Jesús nos pone a cada uno en el debido lugar de su obra. Él es Señor, quien envía obreros a su mies. ¿Sí? Aquí Pedro era pescador de peces, pero ahora va a ser pescador de hombres. Si vemos en el libro de Hechos, dice que Pedro en su primer discurso, en su primer mensaje, se convirtieron como 5,000 hombres. Quizás en ese momento Pedro recordó de este momento cuando Jesús le dijo que echara la red y que recogieron muchos peces. No lo sabemos. Pedro no lo menciona en esa parte del libro de Hechos, pero Pedro en su primera predicación dice que se convirtieron aproximadamente o un poquito más de 5,000 hombres. Sí, era un milagro verdaderamente que Dios estaba haciendo con la vida de Pedro. Y luego dice aquí, y quienes los coloca en su puesto. Por eso es necesario, o por eso necesita servidores, esclavos, soldados y hombres y mujeres dispuestos a ir y hacer lo que el Señor les manda y no lo que ellos quieran. Jesús necesita servidores que estén dispuestos a encontrar en su lugar, en el mundo de Dios, un lugar en la obra, su puesto de combate en la lucha que sostenemos contra principados y autoridades de maldad. Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, en las regiones celestes. Habla acerca de la armadura de Dios. Pero Dios está buscando servidores que estén dispuestos a encontrar su lugar en el mundo. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿O cómo nosotros podemos servir a Dios? ¿Qué tenemos para ofrecer? Como dijimos al principio, para servir a Dios. Medite en estos días en cuál de esta etapa de su relación con Jesús está su vida. ¿Es su amigo? ¿Es su seguidor? ¿Es su servidor? ¿Cómo usted describiría su vida o su relación con Dios, con Jesús? ¿Necesitas ser amigo de Dios? ¿Necesitas ser un seguidor de Dios? Pero también necesitas ser un servidor de Dios. ¿Sí? Estas tres cosas lo debemos de tener nosotros. Ser amigo de Dios, ser un seguidor de Dios y ser también un servidor de Dios. ¿Sí? Nuestra vida debe de estar centrada en estas tres cosas.
desafía a encontrar en esta semana alguna acción que le distinga como seguidor, como servidor de Cristo frente a otros. Realice la acción cuanto antes, no por sus propios beneficios, sino para el bien de la causa del Señor. Él bendecirá sus esfuerzos. Anote cuándo lo hizo. La bendición de Dios, dice la palabra de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando nuestros esfuerzos o cuando nuestro trabajo lo hacemos por nuestros propios esfuerzos, va a llegar un día en que vamos a llegar como Pedro a la orilla del mar, sin nada que nosotros hayamos ganado y queriendo nosotros pues ya empezar a lavar nuestras redes y a dejarlo todo. Pero si ponemos todos nuestros esfuerzos en las manos de Dios, cosecharemos en abundancia, hablando espiritualmente, pero también físicamente. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al pastor que nos ayude en oración. Amén. Terminar el estudio. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por este estudio, Señor, tu palabra que siempre nos motiva, Señor, nos desafía a que hagamos esa obra para la cual, Señor, tú nos has llamado. Dice tu palabra que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que así como hemos aprendido en esta mañana, Señor, que estamos bien protegidos por ti, por tus promesas, que siempre estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, que así mismo también nosotros en retribución, Padre, por agradecimiento, Señor, a ti, hacer lo que tú nos has enviado a hacer, a predicar tu palabra, Señor, a toda criatura, usando los medios, los métodos y las formas, Señor, que para algunos se les facilita más que otros, y a usar distintas formas, Señor, de tal manera que tu reino, Señor amado, cada vez tenga fiesta, porque dice tu palabra que hay fiesta, los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así es que te agradecemos, Señor, por estudios como estos que nos despiertan, Padre Santo, y que nos desafían a hacer la obra por la cual estamos y seguimos en este mundo. Muchas gracias te damos, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos y danos esa valentía que necesitamos en estos tiempos para no dejar de hablar de tu palabra donde quiera que vayamos. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Y amén.